Libérese ya de su culpa y diga la verdad de una vez. Confiese de una vez toda la verdad ante mí y ante el Altísimo. Hay confesiones que se hacen en susurros, y hay confesiones que derrumban un palacio entero. Lo que va a pasar hoy dentro de la capilla del valle no se borra, no se perdona, no se olvida jamás. Porque Victoria, la mujer de hierro, la duquesa que nunca dejó caer una sola lágrima delante de nadie, está a punto de arrodillarse y soltar, uno por uno, todos los crímenes que cargó en silencio durante años. Y lo más estremecedor, mis queridos amigos, lo que les va a poner la piel de gallina, es que detrás de una columna, en las sombras, hay un hombre escuchando cada palabra. Y ese hombre es José Luis, su esposo. Si tú llevas tiempo viviendo esta historia conmigo, hazme un favor. Deja ya tu like, suscríbete y activa la campanita ahora mismo, porque lo que viene a continuación va a cambiar el Valle Salvaje para siempre, y no te lo puedes perder. Así que toma aire, acércate a la pantalla, porque vamos a entrar juntos a esa capilla, paso a paso, y vamos a vivirlo todo. Don Hernando pierde por completo la paciencia, y esa mañana gris encuentra a Victoria sola en el pasillo del palacio. ¡Suélteme! ¿Cómo se atreve a ponerme la mano encima?, grita Victoria forcejeando, con esa dignidad de duquesa que jamás abandona. Pero Hernando no la escucha. Hernando aprieta más fuerte, y entre tirones, entre protestas, entre la mirada incrédula de una mujer que no entiende qué está pasando, los dos cruzan el umbral del lugar más sagrado de toda la casa. La capilla, Madre del Cielo, la capilla, el sitio donde se rezó por los muertos, el sitio donde se velaron los cuerpos, el sitio donde, hace ya tanto tiempo, una mujer inocente fue despedida entre lágrimas mientras la verdadera culpable fingía dolor. Hernando cierra la puerta de golpe. El sonido retumba en toda la estancia como un trueno. Y luego, con una calma que da más miedo que los gritos, se sienta frente a ella en el banco principal, justo bajo la mirada de las imágenes santas. «Aquí no hay testigos, Victoria», le dice, clavándole los ojos como dagas. «Aquí solo estamos usted, yo y el Altísimo. Y le juro que de esta capilla no sale ninguno de los dos hasta que usted libere su conciencia y diga todo lo que ha hecho». Victoria levanta la barbilla, mira al frente, concentrada, dura como una roca, no dice una palabra. Pero ustedes que la conocen tan bien como yo, fíjense bien en sus ojos, porque esos ojos de acero, empiezan a llenarse de lágrimas que ella no quiere dejar caer. «No tengo nada que confesar», responde al fin, con la voz tensa, «y mucho menos a un hombre como usted». «Ay, Victoria, si tú supieras lo que viene». Hernando golpea el banco con la palma de la mano. ¡Pam! El golpe seco hace eco en toda la capilla. «Deje de mentir, deje de fingir que es una santa. Yo sé lo que usted es. Yo sé de la sangre que pesa sobre su nombre. Y hoy, delante de Dios, va a confesar de una vez por todas, o le juro que la destruyo». ¿Lo sienten? ¿Sienten cómo el aire se vuelve denso? ¿Sienten cómo el corazón empieza a latir más rápido? Porque esto, mis amigos, apenas está comenzando. Y lo que nadie sabe todavía es que esa puerta cerrada no logró encerrar el secreto del todo. Porque afuera, en el pasillo, unos pasos se acercan. Mientras tanto, a unos pocos metros de distancia, José Luis camina por el palacio buscando a su esposa. ¿Se acuerdan de cómo anda este hombre últimamente? Destrozado, carcomido por dentro, arrinconado por su propio hijo Rafael, humillado por el marqués, atormentado por una culpa que no lo deja dormir. José Luis ya no es el duque poderoso que mandaba en el valle con mano de hierro. José Luis es la sombra de lo que fue. Y esa mañana, lo único que quiere es hablar con Victoria, la única persona que todavía cree de su lado. «¿Victoria?», llama, recorriendo los salones vacíos. «Victoria, ¿dónde estás?». Silencio. Pero entonces lo escucha. Una voz alterada, una voz furiosa, una voz que sale, amortiguada, desde el fondo del pasillo, desde la mismísima capilla. José Luis se detiene en seco. El corazón se le acelera. Reconoce de inmediato ese tono. Es Hernando, es el marqués, y está gritando. Despacio, muy despacio, José Luis se acerca. Cada paso es un susurro sobre el suelo de piedra. Y cuando llega a la altura de la gran columna del fondo, esa columna ancha y fría que sostiene el techo de la capilla, se queda quieto.
pegado a ella, escondido en las sombras. Delante de Dios, va a confesar de una vez por todas. Madre Santísima. José Luis siente cómo se le hiela la sangre. ¿Confesar? ¿Confesar qué? ¿Por qué el marqués tiene encerrada a su esposa en la capilla? ¿Por qué le grita de esa manera? Y aquí, mis queridos amigos, aquí es donde José Luis toma una decisión que lo va a cambiar todo. Una decisión que ojalá no hubiera tomado nunca. Porque podría haber entrado. Podría haber abierto esa puerta de una patada y haber defendido a su mujer como un esposo. Pero no lo hace. No, José Luis decide quedarse oculto, decide callar, decide escuchar. Y se pega más a la columna, conteniendo la respiración, con el oído atento a cada palabra que está por salir de los labios de Victoria. Sin saber, el pobre, sin imaginar siquiera, que cada una de esas palabras va a ser un cuchillo directo a su corazón. Lo saben, lo intuyen. Esto va a terminar mal, pero quédense, porque todavía no han escuchado nada. Y mientras José Luis se queda ahí, pegado a esa columna fría, con el alma en un hilo, yo necesito que retrocedamos un momento. Necesito que recordemos juntos cómo llegamos hasta aquí. Porque esto, mis queridos amigos, esto no es casualidad. Esto no cayó del cielo. Esto es el resultado de años. Años de mentiras. Años de máscaras. Años de una mujer que jugó con la vida de todos los que la rodeaban como si fueran piezas de un tablero. ¿Se acuerdan ustedes de cómo empezó todo? ¿Se acuerdan de cuando Victoria llegó a ese palacio con esa sonrisa de cordero y ese corazón de hielo? Desde el primer día, esta mujer tuvo un solo objetivo metido en la cabeza: quedarse con José Luis, costara lo que costara, cayera quien cayera. Y para conseguirlo, no le tembló la mano ni una sola vez. Y ahora, miren la ironía, miren el destino. La misma mujer que sembró tanto veneno en esa casa, está a punto de beberse, gota a gota, todo ese veneno delante de un altar. Porque don Hernando, ese marqués que muchos de ustedes odian con toda el alma, ese hombre que no tiene un pelo de bueno, hoy, sin quererlo, sin proponérselo, se ha convertido en el instrumento de la justicia. ¿Qué cosas tiene la vida, mis amigos? El malvado destapando a la malvada, el lobo cazando a la serpiente. Pero no nos engañemos, Hernando no hace esto por bondad. Hernando no busca justicia. Hernando busca poder. ¿Se acuerdan de lo que ha estado tramando todo este tiempo? ¿Se acuerdan de cómo le ha estado susurrando al oído a José Luis que hay que deshacerse de Victoria? ¿Se acuerdan de aquellos planes oscuros? ¿De aquellas conversaciones a media voz en los rincones del palacio? Este hombre quiere una cosa: tener a la familia Gálvez de Aguirre en la palma de su mano. Y para eso necesita munición, necesita secretos, necesita pruebas. Y vaya si las va a conseguir hoy. Y José Luis, ay José Luis, el pobre no tiene ni idea. El pobre solo vino buscando un poco de consuelo. Vino buscando a la única persona que creía que todavía estaba de su lado. Porque, no nos olvidemos, este hombre lo ha perdido casi todo. Perdió a su esposa Pilara, perdió a su hijo Gaspar, perdió el respeto de Rafael, que ahora es el nuevo duque del Valle, perdió su título, perdió su poder, perdió su lugar en el mundo. Y lo único que le quedaba era Victoria, la mujer a la que se aferraba como a un clavo ardiendo, la mujer por la que había cerrado los ojos tantas veces, la mujer por la que se había manchado las manos. Y ahora va a descubrir que esa mujer, esa última tabla de salvación, es precisamente la que cavó todas sus tumbas. Se me parte el corazón nada más de pensarlo. Fíjense bien en la imagen, mis amigos. Visualícenla conmigo. Una capilla en penumbra, las velas titilando sobre el altar, las imágenes de los santos mirándolo todo con esos ojos de piedra, una mujer sentada en el banco, rígida, orgullosa, conteniendo las lágrimas, un marqués de pie frente a ella, frío como el mármol, dispuesto a sacarle el alma. Y al fondo, en las sombras, escondido tras una columna, un hombre roto que está a punto de recibir la peor puñalada de su vida. ¿Han visto ustedes una escena más cargada de tensión? ¿Han sentido alguna vez el aire tan espeso que casi se puede cortar con un cuchillo? Porque lo que viene ahora no tiene marcha atrás. Una vez que Victoria abra la boca, una vez que la primera verdad salga de sus labios, ya no habrá manera de meterla de nuevo dentro.
Será como abrir una caja que llevaba años sellada. Y de esa caja van a salir todos los muertos, todos los crímenes, todas las traiciones. Así que respiren hondo, tómense de la mano del que tengan al lado, porque esto, mis queridos amigos, esto va a doler, y va a doler mucho. Adentro, Hernando no le da tregua. El marqués es implacable, y empieza a apretar a Victoria con los crímenes uno por uno, como quien clava clavos en un ataúd. Empecemos por el principio, dice, levantándose lentamente del banco. Empecemos por Pilara. Victoria se estremece. Solo el nombre de Pilara basta para que su cuerpo entero tiemble. La duquesa, continúa Hernando, dando vueltas a su alrededor como un buitre. La esposa de José Luis, la madre de Rafael y de Julio. Aquella mujer buena, aquella mujer noble, que un buen día apareció muerta cuando todos creían que iba a celebrarse una boda. ¿Se acuerda, Victoria? ¿Se acuerda de cómo lloró usted en su funeral? ¡Qué lágrimas tan creíbles! ¡Qué actuación tan perfecta! «Cállese», susurra Victoria. «Cállese». «No me callo», ruge el marqués. «¿Y qué me dice de Irene, la propia hija del duque, embarazada, esperando un hijo? Y de repente ese hijo se pierde entre la vida y la muerte. ¿Fue casualidad, Victoria? ¿Fue la voluntad de Dios? ¿O fue la mano de alguien?» Victoria aprieta los labios. No responde, pero las lágrimas ya le brillan en los ojos. Y entonces Hernando suelta el golpe más fuerte de todos. «Y el niño», dice, bajando la voz hasta convertirla en un siseo helado. El pequeño, Pedrito, un chiquillo inocente, un crío que apenas levantaba un palmo del suelo. Y alguien quiso quitarle la vida. ¿Quién, Victoria? ¿Quién sería capaz de hacerle daño a una criatura indefensa? Victoria cierra los ojos con fuerza. Las manos le tiemblan sobre el regazo. «Dios la está mirando», continúa Hernando, señalando hacia el altar. Ahí mismo, en este preciso instante, Él lo sabe todo. Él vio todo. Y usted ya no puede mentir más. Ya no le sirve de nada fingir. Aquí, en su casa, delante de su Creador. Usted no podrá escapar de la verdad. Y ahí, mis amigos, ahí pasa algo que jamás en la vida creí que iba a haber. Victoria empieza a temblar. La mujer de hierro, la duquesa de mármol, la villana que se reía en la cara de sus enemigos, empieza a temblar como una hoja en el viento, y por primera vez en toda esta historia, la voz se le quiebra. «Basta», murmura, con un hilo de voz que apenas se escucha. «Por favor, basta». Afuera, detrás de la columna, José Luis aprieta la mandíbula. Algo dentro de él ya empieza a sospechar lo que viene. Y tiene miedo. Tiene un miedo terrible, porque cuando Victoria, la indestructible Victoria, baja la cabeza y se rinde, es que algo monstruoso está a punto de salir a la luz. Y entonces ocurre lo imposible, lo impensable. Victoria baja la mirada. Sus ojos, esos ojos siempre altivos, ahora están clavados en el suelo de piedra de la capilla. Las lágrimas le caen, una tras otra, dibujando surcos en su rostro, y con la voz rota, completamente rota, suelta la primera verdad. Yo la maté, dice. Yo maté a Pilara. Dios mío del cielo. Lo dijo. Por fin lo confesó. Después de tanto tiempo, después de tantos años cargando con ese secreto que envenenó al palacio entero, Victoria acaba de admitir que fue ella quien acabó con la vida de la duquesa. Hernando se queda paralizado. Ni siquiera él, que sabía, que sospechaba, esperaba escucharlo de esa manera, tan directo, tan crudo. ¿Por qué?, pregunta el marqués, casi sin voz. ¿Por qué lo hizo? Y Victoria, entre sollozos, lo cuenta todo. ¿Por qué? Porque la quería fuera del camino, confiesa, con la voz temblando. Pilara se interponía entre José Luis y yo. Mientras ella viviera, él jamás sería libre, jamás sería mío. Yo lo amaba con una locura que ustedes no pueden ni imaginar. Y pensé que si ella desaparecía, él por fin me miraría. Él por fin sería para mí. ¡Misericordia! ¿Escuchan eso? Mató a una mujer inocente por amor, por una obsesión enfermiza, por un capricho del corazón que se convirtió en veneno. Y lo oculté, sigue Victoria, retorciéndose las manos. Lo oculté todo. Usé el remedio de Isabel para que nadie sospechara, para que pareciera otra cosa, para que todos creyeran que la pobre Pilara se había ido por su propia mano. Hice que el dolor de su muerte cayera sobre todos.
menos sobre mí. Victoria se aferra al respaldo del banco con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. Blancos como la cera. Blancos como el rostro de un muerto. Y afuera, ¡ay, afuera, mis amigos! José Luis, escondido tras la columna, se lleva la mano a la boca para no gritar. ¡Para no gritar! Porque acaba de escuchar, de los labios de la mujer que tiene a su lado en la cama, de los labios de su propia esposa, que ella asesinó a la madre de sus hijos, que ella le robó a Pilara, que ella, durante todos estos años, durmió junto a él mientras escondía el crimen más horrible. Las piernas de José Luis flaquean. El mundo le da vueltas, quiere caer al suelo, quiere desplomarse, pero se sostiene. Se sostiene a la columna fría, como si fuera lo único que lo mantiene con vida. Y aprieta los dientes con tanta rabia, con tanto dolor, que parece que se le van a quebrar. Una lágrima silenciosa rueda por su mejilla. La primera de muchas. Porque esto, créanme, esto es apenas el comienzo. Lo peor todavía está por venir. Pero esperen un momento, porque no podemos pasar tan rápido por encima de esto. No podemos. Lo que acaba de confesar Victoria es demasiado grande. Es demasiado terrible. Y necesito que lo asimilemos juntos, despacio, palabra por palabra. Victoria mató a Pilara. Dejen que eso les caiga encima como una losa. Dejen que les pese en el pecho. Porque, ¿se acuerdan ustedes de Pilara? ¿Se acuerdan de aquella mujer noble, elegante, de corazón limpio? ¿Se acuerdan de cómo, cuando todo el palacio se preparaba para una gran boda, cuando había flores, cuando había ilusión, apareció muerta de la manera más trágica? Y todos lloraron. Todos creyeron que se había ido por su propia voluntad. José Luis quedó destrozado. Rafael, su hijo, no podía ni respirar del dolor. Y la pobre Adriana, ¿se acuerdan? La pobre Adriana fue acusada injustamente. Llegaron a llevársela detenida. La Santa Hermandad la arrastró delante de todos por un crimen que jamás cometió. Y mientras tanto, la verdadera asesina paseaba por los pasillos del palacio con la cabeza bien alta, fingiendo, llorando lágrimas de cocodrilo en el funeral, dándole el pésame a la familia que ella misma había destrozado. ¡Qué nivel de cinismo, mis amigos! ¡Qué frialdad tan espantosa! Y todo, ¿por qué? Por amor, o por lo que esta mujer enferma llama amor. Porque Pilara, simplemente por existir, por estar viva, por ser la esposa legítima de José Luis, le estorbaba, le cerraba el paso, y Victoria no soporta que nada ni nadie se le ponga en el camino. Pilara se interponía entre José Luis y yo, dijo. ¿Lo escucharon? Como si una persona fuera un mueble que se puede quitar. Como si una vida valiera menos que un capricho. Y ahora viene lo más escalofriante. Porque Victoria no solo mató. Victoria planificó. Victoria cubrió. Usó el remedio de la pobre Isabel, el haya, para que nadie sospechara. Manipuló las pruebas. Tejió una telaraña tan perfecta que durante años, nadie pudo ver la verdad. ¿Y saben qué es lo que más me revuelve el estómago? Que durante todo este tiempo, Victoria durmió tranquila, comió tranquila, se sentó a la mesa de los Gálvez de Aguirre, acarició a José Luis, le susurró palabras de amor al oído. Todo, con las manos manchadas con la sangre de Pilara. Y ahora imaginen ustedes lo que está sintiendo José Luis detrás de esa columna en este preciso instante. El hombre amó a Pilara. Tuvieron hijos juntos, compartieron una vida entera, y aunque después su corazón se torció hacia Victoria, aunque después cometió errores imperdonables, Pilara siempre fue la madre de Rafael, siempre fue la madre de Julio, que en paz descanse, siempre fue parte de su historia. Y descubrir, así, de golpe, escondido en la oscuridad, que la mujer que tiene en su cama fue la que apagó la vida de la madre de sus hijos. Eso, mis amigos, eso rompe a cualquiera. Las piernas le tiemblan. El corazón le late tan fuerte que tiene miedo de que lo escuchen. Y se traga el grito, se traga las lágrimas, porque sabe que si se descubre ahora, si revela que está ahí, todo se detendrá. Y él necesita escuchar. Necesita saber hasta dónde llega la mentira en la que ha vivido. Qué tortura tan grande, qué castigo tan cruel. Estar ahí, paralizado, obligado a oír cómo destrozaron tu vida sin poder hacer nada. Y yo les pregunto, mis queridos amigos, ¿ustedes, en el lugar de José Luis, qué harían? ¿Saldrían gritando?
¿Se quedarían en silencio como él? ¿Podrían soportar escuchar tanto dolor sin derrumbarse? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios, que de verdad me muero por saber qué piensan. Pero ojo, porque la cosa no se queda aquí. Para nada. Lo de Pilara es solo el primer ladrillo que cae de esta muralla de mentiras. Y cuando empieza a caer una pared, cae entera. Hernando lo sabe. Hernando huele la sangre. Y no va a parar hasta sacarle a Victoria hasta el último de sus secretos. Hernando da un paso atrás, todavía sin poder asimilar lo que acaba de oír. Pero el marqués es un hombre frío, calculador, y sabe que tiene a Victoria justo donde la quería. Así que no se detiene, no le permite respirar. Va por más. Pilara no fue la única, ¿verdad? Le dice, acercándose de nuevo. El niño, el pequeño Pedrito, cuéntemelo todo. Victoria niega con la cabeza, desesperada. No, no me obligue. Confiéselo. Y entonces Victoria explota en llanto. Un llanto profundo, animal, un llanto que sale de lo más hondo de su alma negra. ¡Sí! Yo pagué por su muerte, grita entre lágrimas. Yo pagué para que mataran a ese niño. No puede ser. Virgen Santísima. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon lo que dijo? Pagó por la muerte de un niño, de Pedrito, de aquel chiquillo dulce, inocente, que solo quería jugar, que solo quería a su nana Luisa, que no le había hecho daño a nadie en este mundo. Contraté al hombre, confiesa Victoria, con la cara empapada de lágrimas. El que envenenó la taza, el que iba a darle aquella bebida al pobre crío. Lo planeé todo, cada detalle. Quería quitarlo del medio porque ese niño era un estorbo, un obstáculo para todo lo que yo deseaba conseguir. Hernando la mira con horror. Hasta él, que está hecho de hielo, siente asco. Pero entonces Victoria dice la frase que lo cambia todo. Y José Luis lo sabía, suelta, mirando hacia la nada. José Luis estuvo de acuerdo desde el primer momento. Él también quería que el niño desapareciera. ¡Se vino todo abajo! Hernando se levanta de un salto, impactado, al escuchar el nombre del duque mezclado con semejante atrocidad. ¿Qué está diciendo?, balbucea el marqués. ¿José Luis, el duque, participó en el plan para matar a un niño? Sí, afirma Victoria sin fuerzas. Los dos. Fuimos los dos. Y afuera, mis queridos amigos, afuera, detrás de esa columna, José Luis aprieta los puños con todas sus fuerzas. Las uñas se le clavan en las palmas hasta hacerse sangre. Pero no puede reaccionar, no puede moverse, no puede gritar que es mentira. Porque es verdad, porque él lo sabe, él estuvo ahí, él dio su consentimiento en aquel entonces, cegado por la ambición, cegado por la influencia de esta mujer que ahora lo está exponiendo ante el marqués. Y por eso le duele más, por eso le quema por dentro, porque escuchar su propia culpa, dicha en voz alta, delante de Dios y delante de Hernando, es como recibir 1000 latigazos en el alma. El duque cierra los ojos, traga saliva y se queda ahí, condenado a escuchar, condenado a revivir cada uno de sus pecados de la boca de la mujer que un día creyó amar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué telenovela, mis amigos! Pero esperen, porque todavía falta la confesión más dolorosa de todas. Victoria ya no puede parar. Es como un dique que se rompe, como un río de oscuridad que llevaba años contenido y que ahora se desborda sin que nada pueda detenerlo. Y entre lágrimas, entre temblores, llega a la siguiente verdad, una verdad terrible. Y hay más, murmura, cubriéndose el rostro con las manos. Hay más, Dios mío, hay tanto más. Hernando se inclina hacia ella. Hable. Irene, solloza Victoria, la hija de José Luis, su niña, la que esperaba un hijo en sus entrañas. El marqués se queda inmóvil. Yo le di el brebaje a José Luis, confiesa Victoria, con la voz quebrándose en cada palabra. El que hizo que perdiera a su bebé. Yo lo conseguí. Yo lo preparé. Yo se lo puse en las manos para que acabara con esa vida que apenas empezaba. Madre del cielo. ¡Misericordia! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del nivel de maldad que estamos escuchando? Le quitó al propio nieto del duque. Acabó con la criatura de Irene antes de que pudiera nacer. ¿Y sabía? Pregunta Hernando, espantado. ¿Sabía usted de quién era ese niño? Victoria asiente lentamente, derrotada. Sabía que el bebé era de Gaspar, admite. Lo sabía perfectamente.
Y aún así actué. Aún así lo hice, porque ese embarazo era un escándalo, una mancha, un problema para el nombre de los Gálvez de Aguirre. Y yo solo pensaba en limpiar el camino, en quitar todo lo que estorbara, sin importarme a quién tuviera que destruir. Hernando la mira fijamente y le hace la pregunta que todos los que estamos viendo esto, nos estamos haciendo en este momento. ¿Cuántas vidas más, Victoria?, pregunta el marqués, con la voz grave. ¿Cuántas vidas más cargan sobre su conciencia? ¿Cuántos inocentes han caído por su culpa? Dígamelo. Y Victoria se cubre la cara con las dos manos. Sus hombros se sacuden con cada sollozo. Y entonces, con un susurro apenas audible, suelta una frase que les va a helar el alma. Ya perdí la cuenta. Se me cayó la mandíbula. Ya perdió la cuenta. ¿Lo escucharon? Tantas muertes, tanto sufrimiento, tanto dolor regado por todo el valle, que ni ella misma puede contarlos. La mujer ha sembrado tanta destrucción que ya ni recuerda cuántas almas inocentes destrozó en el camino. Y afuera, José Luis, el pobre José Luis, escucha todo esto con el corazón hecho añicos, porque cada confesión es una bofetada, cada palabra es un golpe. Y él, que pensaba que conocía a esta mujer, que pensaba que sabía hasta dónde llegaba su frialdad, se está dando cuenta, en tiempo real, de que jamás la conoció de verdad. Pero esperen, porque lo que viene ahora es lo que va a partir en dos el alma del duque. Madre mía, mis queridos amigos, yo no sé ustedes, pero yo necesito un momento para respirar después de escuchar esto. Porque lo de Irene es de las cosas más rastreras que ha hecho esta mujer en toda la historia. Vamos a recordarlo juntos, porque es importante. ¿Se acuerdan de Irene? La hija de José Luis, una muchacha que, en medio de tanto enredo, se enamoró. Y de ese amor, de esa relación con Gaspar, nació una vida. Una criatura inocente que crecía en su vientre sin saber nada del mundo cruel que la rodeaba. Y esa criatura nunca llegó a nacer. ¿Se acuerdan de cómo Irene estuvo entre la vida y la muerte? ¿Se acuerdan de aquellos días angustiosos en los que la familia entera temía perderla? La pobre muchacha se debatía entre dos mundos, y todos pensaron que era una desgracia, un accidente, una de esas tragedias que manda el destino. Pues no fue el destino, fue Victoria, fue su mano, fue su veneno. Yo le di el brebaje a José Luis, confesó. Y aquí, fíjense bien, aquí hay algo que no podemos dejar pasar, porque Victoria preparó el veneno, pero no fue ella quien lo administró. Fue José Luis, el propio padre, el propio abuelo de esa criatura. ¿Entienden ahora por qué el duque está tan destrozado detrás de esa columna? ¿Entienden por qué cada palabra le quema como hierro candente? Porque no está escuchando solo los crímenes de Victoria. Está escuchando sus propios crímenes. Está reviviendo, en carne viva, las cosas terribles que él también permitió, que él también hizo, empujado, manipulado, envenenado por esta mujer, pero al fin y al cabo, hechas por sus propias manos. Qué peso tan insoportable sobre la conciencia de un hombre. Y lo más frío de todo, lo más calculador, es la razón que dio Victoria. ¿La escucharon? Dijo que sabía perfectamente que el bebé era de Gaspar. Lo sabía, y aún así no le tembló el pulso. ¿Por qué? Porque ese embarazo era un escándalo, una mancha, un problema para el nombre de los Gálvez de Aguirre. ¿Lo pueden creer? Para Victoria, una vida humana, un bebé indefenso, no era más que una mancha que había que limpiar, un problema que había que eliminar. Esta mujer no ve personas, ve obstáculos, no ve almas, ve estorbos en su camino hacia el poder. Y cuando Hernando, horrorizado, le pregunta cuántas vidas más carga sobre su conciencia, cuando le exige que diga cuántos inocentes han caído por su culpa, Victoria suelta esa frase que a mí, les juro, me dejó congelado en la silla. Ya perdí la cuenta. Perdió la cuenta, mis amigos. Piénsenlo. Piénsenlo de verdad. Para perder la cuenta de los muertos, ¿cuántos tiene que haber? ¿Cuánta sangre tiene que pesar sobre unas manos para que ya ni siquiera se puedan contar las víctimas? Esta no es una mujer que cometió un error. Esta no es una persona que tropezó una vez. Esta es una asesina que ha dejado un rastro de dolor por todo el Valle Salvaje. Y lo más aterrador
es que lo ha hecho sonriendo. Lo ha hecho mientras todos la veían como una gran dama, como una duquesa respetable, como una mujer de bien. Y ahí afuera, José Luis va sumando, va contando. Pilara, el nieto que esperaba Irene, el plan contra el pequeño Pedrito, y se da cuenta, con un horror creciente, de que ha compartido su vida, su cama, su corazón, con un monstruo. Pero, mis queridos amigos, aquí es donde tengo que advertirles algo, porque todo lo que han escuchado hasta ahora, por terrible que sea, no es nada, nada, comparado con lo que viene, porque queda una confesión más, una confesión que tiene que ver directamente con la herida más profunda de José Luis, con el dolor que todavía no ha cicatrizado, con un nombre que, cada vez que lo escucha, le destroza el alma. Y ese nombre es Gaspar. Hernando cree que ya lo ha escuchado todo. Cree que ya no puede haber nada peor. Pero se equivoca, porque Victoria, ya sin defensas, ya sin máscaras, llega al secreto que más duele, el que José Luis nunca, jamás esperó oír. Pero lo peor, murmura Victoria con la mirada perdida, lo peor no es nada de eso. Lo peor es lo de Gaspar. José Luis, detrás de la columna, abre los ojos de golpe. Gaspar. Su hijo. Su hijo. ¿Se acuerdan, mis queridos amigos? ¿Se acuerdan de aquel muchacho atormentado? ¿De ese joven que vivió toda su vida sin saber quién era en realidad? ¿Se acuerdan de cómo José Luis solo pudo llamarlo hijo cuando ya era demasiado tarde, cuando el muchacho agonizaba, cuando la muerte ya se lo estaba llevando? Pues Victoria está a punto de revelar algo sobre él. Yo lo manipulé, confiesa la duquesa, con un nudo en la garganta. Desde que era un niño, lo envenené por dentro. Lo puse en contra de Matilde, su propia esposa. Le metí ideas en la cabeza. Lo usé como una marioneta para mis propios fines. Ese muchacho nunca tuvo paz. Y la culpa fue mía. Hernando frunce el ceño. Continúe. Y le oculté cosas a José Luis. Sigue Victoria, ahora llorando con más fuerza. Le escondí información sobre su propio hijo, cosas que él tenía derecho a saber, verdades que jamás le conté. Lo dejé a ciegas durante años, mientras yo manejaba los hilos de todo a mi antojo. Pero entonces llega el golpe final. El golpe que ni el más malvado de los corazones podría soportar. Y cuando Gaspar se estaba muriendo, susurra Victoria, y aquí la voz se le rompe del todo. Yo lo supe antes que nadie. Supe que se nos iba. Y no avisé a José Luis a tiempo. Pude haberle dado la oportunidad de estar con su hijo en los últimos momentos. Pude haberle dado tiempo para despedirse como un padre. Y no lo hice. Dejé que el muchacho se fuera apagando, mientras yo callaba. Virgen Santísima. Y afuera, mis amigos, afuera pasa algo que me destrozó el corazón. José Luis cierra los ojos. Y una lágrima, una sola lágrima gruesa y pesada, rueda lentamente por su mejilla y cae al suelo de piedra. Porque acaba de entender, acaba de comprender la dimensión completa de la traición. No solo le robó a Pilara, no solo lo arrastró a crímenes monstruosos, no solo acabó con su nieto, sino que además le robó los últimos minutos con su propio hijo. Le quitó la oportunidad de mirar a Gaspar a los ojos y decirle, te quiero, antes de que se fuera para siempre. Y por primera vez en su vida, por primera vez, José Luis lo entiende con una claridad que duele. La mujer que él amó, la mujer por la que lo sacrificó todo, la mujer a la que le entregó su alma, no es quien él creía. Es un monstruo disfrazado de amor. Una serpiente que se enroscó en su corazón y lo fue envenenando, gota a gota, durante años. Les juro que no podía respirar viendo esta escena. Les juro que tuve que pausar para tomar aire, porque el dolor de ese hombre, ese dolor silencioso detrás de la columna, es de los más fuertes que esta historia nos ha regalado. Pero quédense, porque todavía hay un secreto más, el último, y es el que lo va a cambiar absolutamente todo. Hernando da un paso más hacia Victoria. El marqués sabe que está cerca, muy cerca, cerca de algo que ha estado buscando desde que llegó al valle, y baja la voz, peligroso como una víbora. Solo me queda una pregunta, Victoria, le dice, y de la respuesta depende todo. Hábleme de Dámaso. El cuerpo entero de Victoria se tensa. No, murmura. Eso no. Dámaso, insiste Hernando. Ese hombre que apareció de la nada, ese Eduardo que ronda el palacio.
Yo sé que hay algo. Yo lo siento. ¿Quién es realmente? ¿Qué relación tiene con usted? Victoria niega con la cabeza, una y otra vez, desesperada. Es lo único que le queda. El último secreto, la última muralla, y se aferra a él con uñas y dientes. Pero ya no tiene fuerzas, ya está rota, ya lo confesó todo. ¿De qué sirve callar ahora? Y entonces, derrotada, vencida, con un hilo de voz, suelta la bomba más grande de todas. Dámaso siempre estuvo vivo. Hernando contiene la respiración. Yo lo sabía, continúa Victoria, mirando al vacío. Todo este tiempo lo supe. Cuando todos lo creían muerto y enterrado, yo sabía que respiraba. Sabía que andaba por ahí. Y volví a verme con él, a escondidas, en este mismo palacio, detrás de la espalda de todos, detrás de la espalda de José Luis. Agárrense fuerte. ¿Escucharon eso? Lo sabía. Siempre lo supo. Mientras José Luis creía tenerla a su lado, fiel, entregada, ella se escabullía en las sombras para encontrarse con el hombre del pasado, con Dámaso, con Eduardo, el esposo que regresó de entre los muertos. Hernando lo procesa todo a una velocidad vertiginosa, y en su rostro frío, en esos ojos calculadores, aparece algo terrible. Una sonrisa apenas perceptible. La sonrisa del hombre que acaba de conseguir lo que tanto buscaba. Porque el marqués lo comprende en ese instante. Lo comprende todo. Acaba de poner las manos sobre el arma definitiva. La confesión completa de Victoria. Todos sus crímenes, toda su traición, y el secreto de Dámaso que puede destruir de un solo golpe a la familia entera. Hernando ahora tiene el poder absoluto. Hernando ahora puede manejar a Victoria, a José Luis, a todos, como piezas de ajedrez. Porque sabe lo que nadie debía saber. Pero lo que el marqués no sabe, lo que ni Victoria ni él pueden imaginar siquiera, es que afuera, detrás de esa columna, hay un testigo que lo ha escuchado todo. Y ese testigo ya no puede más. Dámaso siempre estuvo vivo, y ella lo sabía. Mis queridos amigos, déjenme que me siente, porque esto es demasiado. Esto es la cereza del pastel. Esto es la traición encima de la traición. Vamos a aclarar las cosas para los que quizás se perdieron en este enredo tan grande. Dámaso, Eduardo, el hombre misterioso que apareció en el valle como salido de la nada. Pues resulta que ese hombre es nada más y nada menos que el primer esposo de Victoria, el marido que todos creían muerto y enterrado hace años. Y aquí está lo que acaba de confesar, lo que le pone la piel de gallina a cualquiera. Victoria siempre supo que estaba vivo. Mientras le juraba amor eterno a José Luis, mientras dormía a su lado, mientras se hacía pasar por la viuda trágica, ella sabía que su verdadero marido respiraba, que andaba por ahí. Y no solo eso, se veía con él, a escondidas, en este mismo palacio, por los rincones, en las sombras, traicionando a José Luis de la manera más vil. ¡Qué mujer, mis amigos! ¡Qué mujer tan capaz de todo! Porque, si lo pensamos bien, esto explica tantas cosas, ¿verdad? Explica los secretos, explica las miradas, explica por qué Dámaso lleva tanto tiempo rondando, presionando, amenazando. Todo este tiempo, esos dos han estado jugando una partida que nadie más alcanzaba a ver. Una partida en la que José Luis no era más que un peón, un tonto útil, un hombre al que exprimir y luego desechar. Y ahora miren la cara de Hernando. Miren esa sonrisa, esa media sonrisa fría que le aparece en los labios. Porque el marqués acaba de entender algo. Tiene el arma definitiva en las manos. Piénsenlo. Hernando ahora sabe todo. Sabe que Victoria es una asesina. Sabe que José Luis fue cómplice. Y sabe el secreto de Dámaso, ese secreto que podría hacer estallar a la familia Gálvez de Aguirre en 1000 pedazos y arrastrar el apellido por el lodo delante de toda la nobleza. Con esa información, Hernando puede hacer lo que quiera. Puede chantajear, puede manipular, puede mover a José Luis, a Victoria, a Dámaso, a todos, como si fueran piezas de ajedrez sobre un tablero. El marqués acaba de convertirse en el hombre más poderoso del valle. Y todo, sin mover un dedo, solo escuchando, solo apretando en el momento justo. Es escalofriante el poder que acaba de conseguir este hombre. Pero, mis queridos amigos, y aquí está lo que ni Hernando ni Victoria se imaginan. Hay un detalle, un pequeño, enorme,
gigantesco detalle que lo cambia todo. Hernando cree que él es el único que ha escuchado esta confesión. Cree que el secreto es solo suyo. Cree que tiene el control absoluto. Pero se equivoca, porque a unos metros de distancia, en la penumbra, detrás de esa columna fría, hay un testigo silencioso, un testigo que ha escuchado cada palabra, cada nombre, cada crimen, cada traición, un testigo cuyo corazón se ha hecho pedazos en tiempo real, y ese testigo ya no puede más. ¿Se imaginan lo que está sintiendo José Luis en este instante? Toda esa rabia acumulada, todo ese dolor, toda esa humillación, la traición de Pilara, la muerte del nieto que esperaba Irene, la pérdida de Gaspar, y ahora, para rematar, descubrir que la mujer por la que lo dio todo lo engañaba con un muerto resucitado. Es demasiado. Es más de lo que cualquier ser humano puede aguantar. Y dentro de él, algo se rompe, algo definitivo. El último hilo que lo sostenía, la última gota que faltaba para que el vaso se desbordara. El José Luis que entró a ese pasillo buscando consuelo, ya no existe. En su lugar queda un hombre devastado, ardiendo en furia, dispuesto a todo. Y créanme, mis queridos amigos, créanme cuando les digo que lo que está a punto de pasar, nadie en ese valle lo vio venir. Agárrense fuerte, porque la tormenta por fin va a estallar. Y entonces, mis queridos amigos, llega el momento, porque José Luis, el hombre destrozado, el esposo traicionado, el padre al que le robaron a su hijo, ya no puede seguir escondido, ya no puede seguir tragándose el dolor en silencio. La rabia, la pena, la furia, todo se le junta en el pecho como una tormenta que está a punto de estallar. Despacio, muy despacio, José Luis sale de las sombras, sale de detrás de la columna y avanza. Sus ojos están rojos, rojos de rabia, rojos de llanto, rojos de una furia contenida que lleva años durmiendo y que ahora despierta como una bestia. Camina por el pasillo central de la capilla, paso a paso, hacia el altar, con la mirada fija en la espalda de Victoria. El sonido de sus pasos retumba. 1, 2, 3. Victoria, que estaba de espaldas, lo escucha. Se le hiela la sangre. Reconoce esos pasos, reconoce esa presencia, y muy lentamente, con el corazón en la garganta, se vuelve. Y entonces lo ve. Lo ve ahí, de pie, en mitad de la capilla, a José Luis, al hombre por el que mató, al hombre por el que mintió, al hombre por el que destruyó vidas enteras. Y en su rostro, en esos ojos, Victoria lee algo que jamás había visto. Lo ha escuchado todo, lo sabe todo. Las piernas de Victoria se doblan y cae. Cae de rodillas sobre el suelo de piedra, sin fuerzas, derrumbada, frente al hombre que ahora la mira como se mira a un desconocido, a un extraño, a un enemigo. José Luis, balbucea ella, levantando una mano temblorosa. José Luis, déjame explicarte, déjame. Pero el duque no dice nada. Se detiene frente a ella, en silencio, en un silencio absoluto, terrible, ensordecedor. Un silencio que pesa más que 1000 gritos. Hernando, que observa la escena desde un lado, comprende que este momento no le pertenece. Da un paso atrás, y otro, y se retira hacia un rincón, dejando a los esposos, a esos dos cómplices del mal, frente a frente, cara a cara, por última vez. No respiren, no parpadeen, porque lo que José Luis está a punto de decir es la sentencia que cierra esta historia de una manera que nadie vio venir. José Luis mira a Victoria desde arriba. Ella, arrodillada, deshecha, con el rostro empapado de lágrimas, lo mira desde abajo, suplicante. Y por un instante, por un solo instante eterno, ninguno de los dos respira. Entonces el duque habla. Y su voz sale grave, helada, sin un solo temblor. La voz de un hombre que ya tomó su decisión. La voz de un hombre que acaba de morir por dentro. Tú, dice, tú ya no eres mi esposa. Victoria abre la boca, horrorizada. No, no digas eso. Tú ya no eres mi duquesa, continúa José Luis, cada palabra como una puñalada. Tú ya no eres nada para mí. Acabo de escucharlo todo. Cada crimen, cada mentira, cada traición. Acabo de descubrir que la mujer con la que he compartido mi vida es el ser más despreciable que ha pisado este valle. ¡José Luis, por favor!, grita Victoria, arrastrándose hacia él de rodillas. Yo lo hice todo por ti.
por nuestro amor. Todo fue por ti. No me hables de amor, estalla el duque, y su grito retumba en toda la capilla como un trueno. Tú no sabes lo que es el amor. Tú mataste a la madre de mis hijos. Tú acabaste con mi nieto. Tú me robaste los últimos momentos con Gaspar. Y mientras tanto te revolcabas en las sombras con Dámaso, riéndote de mí, viéndome como a un idiota. Victoria se desmorona, llora, suplica, le tiende las manos. Pero José Luis ya tomó su decisión y pronuncia la sentencia. La sentencia que lo cambia todo. Escúchame bien, dice con una frialdad de muerte. Vas a ser desterrada. Vas a abandonar el Valle Salvaje para siempre, sin honra, sin nombre, sin un solo título que te proteja. Saldrás de este palacio como lo que eres, una criminal, una desconocida, una mujer que ya no tiene cabida en esta casa ni en esta tierra. ¡No!, solloza Victoria. ¡No puedes hacerme esto! Antes del amanecer, continúa José Luis, implacable. Ya no quiero verte aquí. Recoge tus cosas y vete. Y no vuelvas jamás. Porque si te vuelvo a ver la cara, te juro por la memoria de Pilara, por la memoria de Gaspar, que no respondo de mí. Victoria, desesperada, hace un último intento. Estira la mano. Le agarra la mano a José Luis, aferrándose a ella como un náufrago a una tabla. «José Luis», susurra, «por todo lo que vivimos, no me dejes». Pero el duque baja la mirada hacia esa mano que lo sujeta, esa mano que tantas veces acarició, esa mano manchada de tanta sangre inocente, y con un gesto seco, frío, definitivo, la aparta sin mirarla, sin un átomo de piedad, como quien se sacude algo sucio, y se da la vuelta, y camina hacia la puerta de la capilla, dejando atrás a Victoria, dejándola sola, arrodillada, llorando ante el altar vacío, bajo la mirada silenciosa de las imágenes santas que lo escucharon todo. La puerta se abre, la luz del pasillo entra como una cuchillada, y José Luis sale, sin volver la vista atrás. Mientras tanto, dentro de la capilla, Victoria queda hecha un mar de lágrimas, derrumbada, destruida, abandonada por el único hombre por el que lo dio todo. La gran Victoria, la reina del valle, vencida, sola y condenada al destierro. Se vino todo abajo, mis amigos. Todo. Y díganme, ¿no es esto la telenovela más intensa que han visto en su vida? Porque lo que pasó hoy en esa capilla no fue un simple capítulo. Fue el desmoronamiento total de un imperio de mentiras. Fue la caída de la villana más grande de toda esta historia. Y fue, al mismo tiempo, el momento en que José Luis, ese hombre que tampoco tiene las manos limpias, decidió que ya había tenido suficiente. Porque, ojo, no nos olvidemos, José Luis también cargó con la culpa. José Luis también estuvo en esos planes oscuros. Y sin embargo, fue él quien dictó la sentencia. ¿Justicia? ¿Hipocresía? ¿Un poco de las dos? Eso, mis queridos amigos, se los dejo a ustedes. Ahora yo les pregunto, y de verdad quiero saber su opinión. ¿Creen ustedes que Victoria merece algún tipo de perdón? ¿O que el destierro es muy poco para todo el daño que hizo? ¿Y qué nota, del 0 al 10, le dan a José Luis después de lo que hizo hoy? ¿Es un hombre destrozado que por fin abrió los ojos? ¿O un cínico que castiga en otros lo que él mismo permitió? Y denme también su nota, del 0 al 10, para esta confesión en la capilla. ¿Fue de las escenas más fuertes de toda la telenovela o no? Dejen todas sus respuestas aquí abajo en los comentarios. Me encanta leerlos uno por uno. Me encanta saber qué piensan. Y me encanta debatir con ustedes sobre cada giro de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y por favor, si llegaron hasta aquí y vivieron conmigo esta escena tan brutal, regálenme un like. Ese botoncito de me gusta me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles más resúmenes, más análisis y más adelantos de Valle Salvaje. Y si todavía no están suscritos, ya saben qué hacer. Denle a suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo capítulo de esta locura. Porque esto, mis amigos, esto no ha terminado. Victoria está destruida, sí, pero una mujer así, una mujer acorralada y sin nada que perder, es la más peligrosa de todas. Y con Dámaso al acecho, con Hernando moviendo los hilos en las sombras, y con un secreto enorme todavía escondido en una cabaña perdida del valle, lo que se viene va a ser de infarto. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, abracen a los suyos y prepárense,
porque en el Valle Salvaje la tormenta apenas está comenzando.